¿Cómo creamos inteligencia? Un enfoque lógico sería observar cosas en la vida que ya son inteligentes e intentar recrearlas. Lo más inteligente que conocemos hasta ahora es el cerebro, así que para crear inteligencia parece una buena idea estudiarlo y diseñar algo similar, ¿cierto? Bueno, precisamente de esa manera llegamos a los modelos de IA que conocemos hoy, como ChatGPT, Claude, Gemini, también generadores de imágenes como Stable Diffusion y Flux, o generadores de vídeo como Sora. El pilar de toda IA moderna es la red neuronal artificial, inspirada en el diseño del cerebro humano. El cerebro es una red muy densa de neuronas, y cuando recibimos un estímulo, por ejemplo, al ver, oler o tocar algo nuevo, esta información se descompone en energía que fluye a través de esa red neuronal. Así es como también funcionan las redes neuronales artificiales, toman un input, como un prompt, que se descompone en tokens de información, los cuales fluyen a través de la red neuronal. Esta red es como una serie de diales y perillas, llamados nodos, que determinan cuánta información pasa de un nodo a otro. Esta estructura es la base de los modelos de IA actuales, con configuraciones específicas dependiendo del caso de uso. Por ejemplo, GPT tiene una configuración diferente en comparación con Stable Diffusion, y, por supuesto, el número de capas en la red, el número de nodos en cada capa y los valores de estos diales o perillas también varían. Cada vez que la información fluye de un nodo a otro, se realiza un pequeño cálculo para determinar cuánta información debe pasar. Asimismo, durante una iteración de entrenamiento, también se deben realizar pequeños ajustes en los valores de estos diales y perillas. A primera vista, esto podría no parecer demasiados cálculos. Pero veamos un modelo de tamaño medio como Llama 3, con 70.000 millones de parámetros. Nota que este es solo un modelo promedio con 70.000 millones de parámetros y es menos capaz en comparación con GPT-4, que tiene 1.76 trillones de parámetros. Una sola ronda de entrenamiento para Llama 3 aún requeriría aproximadamente 40.000 millones de cálculos, y un modelo de lenguaje grande generalmente tiene que pasar por cientos de miles de rondas de entrenamiento. Esto te muestra la enorme cantidad de cálculos necesarios para entrenar estos modelos. Incluso con las mejores GPUs y centros de datos del mundo, lleva meses ejecutar tantos cálculos. Ahora, a medida que los modelos de IA se vuelven más grandes y complejos, por ejemplo, GPT-3 tiene 175 billones de parámetros, GPT-4 tiene 1.76 trillones de parámetros, y puedes estar seguro de que la próxima generación de GPT tendrá aún más parámetros. Esto requiere una gran cantidad de cálculos no solo para entrenar el modelo, sino también para usar el modelo para inferencias después. Este es un problema fundamental con los modelos de IA hoy en día, son muy ineficientes. Hablaremos más sobre esto en un momento. Ahora, en el mundo de la IA, existe algo llamado leyes de escalabilidad. Esto describe un fenómeno donde, cuanto más grande sea el modelo, o básicamente cuantos más parámetros tengas en la red neuronal, más inteligente será tu modelo, manteniendo todo lo demás constante. En el eje y está la pérdida de prueba, por lo que cuanto más alto sea este valor, más errores obtendrás. Idealmente, querrás que este valor esté lo más cerca posible de cero, y puedes ver que con más parámetros obtienes un modelo más preciso y más inteligente. Así que hay una carrera entre empresas y naciones por construir los modelos de IA más grandes e inteligentes, y una forma de hacerlo es simplemente aumentar el tamaño de la red neuronal o el número de parámetros, o también aumentar la capacidad de cómputo. Por supuesto, a medida que estos modelos de IA se hacen más grandes, también se vuelven mucho más intensivos en cuanto a datos y energía, requiriendo una gran cantidad de potencia de cómputo. El problema es que el hardware de computación que tenemos hoy en día está teniendo dificultades para mantenerse al día con esa demanda. Tiene que haber un cambio fundamental en la computación, de lo contrario, va a ser muy insostenible. En otras palabras, se puede decir que la computación es uno de los principales cuellos de botella en nuestro camino hacia una inteligencia artificial más avanzada. Primero, repasemos las limitaciones de los chips actuales para la computación en IA y luego veremos la próxima generación de chips especializados para IA. Hoy en día, los tipos de chips más utilizados en IA son las GPU. Como su nombre lo indica, las GPU están originalmente diseñadas para videojuegos y procesamiento gráfico. Ahora, como mencioné antes, la IA y el aprendizaje automático a menudo requieren realizar muchas multiplicaciones de matrices a través de redes neuronales. Resulta que las GPU son excelentes para realizar este tipo de operaciones, como la multiplicación de matrices, sobre grandes cantidades de datos al mismo tiempo, lo que se conoce como procesamiento paralelo. Hoy en día,
la mayoría de las grandes empresas tecnológicas están utilizando GPUs de última generación de Nvidia, como la H100. Recientemente, Nvidia lanzó el chip Grace Blackwell, que es aún mejor que la H100. Aunque técnicamente son GPUs que también pueden utilizarse en videojuegos y procesamiento gráfico, ahora se usan principalmente para IA. Sin embargo, aún presentan grandes limitaciones, siendo la principal su ineficiencia energética. Los chips actuales consumen enormes cantidades de energía al entrenar modelos de IA o realizar inferencias. Por ejemplo, se estima que entrenar GPT-4 consume alrededor de 41.000 MWh, suficiente para abastecer de energía a unas 4.000 viviendas durante un año completo. La GPU H100, que es la más utilizada en la computación de IA actualmente, es notoriamente demandante de energía, con un diseño térmico, TDP, de hasta 700 vatios. Este valor refleja la cantidad de calor que produce el chip cuando opera al máximo rendimiento, y 700 vatios es una cifra considerable, especialmente si se compara con el cerebro humano, que solo utiliza unos 20 vatios en su máximo rendimiento. Esto significa que un solo chip H100 consume 35 veces más energía que el cerebro humano. Ahora imagina un centro de datos con 100.000 GPUs H100. Tanto Microsoft como Meta han estado acumulando 150.000 de estos H100, y Amazon y Google también están adquiriendo decenas de miles de estos chips. Supongamos un centro de datos hipotético con 100.000 de estas GPUs, esto produce tanto calor como aproximadamente 60.000 hogares de media. Este alto consumo de energía conduce a varios problemas. Evidentemente, genera enormes costos eléctricos, produce mucho calor y requiere sistemas de refrigeración sofisticados, como el refrigerante líquido. El hardware informático actual para IA también plantea preocupaciones ambientales debido a la huella de carbono de estos centros de datos. Volviendo al ejemplo teórico de un centro de datos con 100.000 GPUs H100, esto emite la misma cantidad de carbono que aproximadamente 53.000 automóviles o una planta de carbón de tamaño mediano. En resumen, los métodos de computación actuales son muy demandantes en términos de energía y altamente ineficientes. A medida que aumentamos el tamaño de los modelos de IA y el uso general de la IA, las soluciones actuales definitivamente no son sostenibles. El segundo problema de la computación actual es la memoria. Incluso las GPUs de alta gama, como la H100, no tienen suficiente memoria para ejecutar los modelos de IA más grandes, lo que representa uno de los mayores cuellos de botella en la computación de IA con los chips actuales. Las GPUs pueden procesar datos muy rápidamente, pero están limitadas por la velocidad con la que pueden acceder a los datos desde la memoria. Por ejemplo, la H100 probablemente puede transferir unos pocos terabytes de datos por segundo, lo cual ya es impresionante, pero aún no es lo suficientemente rápido para entrenar los modelos de IA más avanzados, que a menudo superan el trillón de parámetros. Además, las GPUs no trabajan solas, necesitan obtener datos de la memoria principal de la computadora, que es gestionada por la CPU, y mover datos de la memoria de la CPU a la memoria de la GPU también lleva tiempo. Este proceso de transferencia puede introducir latencia y ralentizar el rendimiento, especialmente en tareas que requieren una comunicación frecuente entre la CPU y la GPU. En contraste, el cerebro humano no tiene un equivalente directo al ancho de banda de la memoria. El cerebro no contiene regiones separadas de CPU y GPU, el procesamiento de información, el almacenamiento y la memoria están integrados en toda la red neuronal. En otras palabras, la información y la memoria en el cerebro están distribuidas a través de redes de neuronas y pueden ser accedidas en paralelo. Así que, volviendo a nuestra idea original, si queremos crear inteligencia diseñando algo que funcione como el cerebro, necesitamos deshacernos de esta separación entre CPU, GPU y memoria que existe en el hardware informático actual. Necesitamos cambiar fundamentalmente el diseño del hardware que se utiliza en la actualidad. Te estarás preguntando por qué los gigantes tecnológicos están acumulando más de 100.000 de estas GPU de alta gama. Ten en cuenta que una sola GPU, incluso la mejor disponible, como el chip Grace Blackwell, no es suficiente para modelos de última generación como GPT o Cloud. Esto genera problemas de escalabilidad, ya que necesitamos vincular múltiples GPU, a menudo miles o incluso cientos de miles, para soportar estos grandes modelos de lenguaje. Pero conectar toda esta capacidad de cómputo conlleva sus propios desafíos únicos y, por supuesto, se pierde algo de eficiencia en el proceso. Hay planes para construir centros de datos masivos que costarán cientos de miles de millones de dólares, pero escalar esta capacidad de cómputo se vuelve cada vez más desafiante y consume una gran cantidad de energía. Aquí hay otro gran problema con los chips actuales.
son muy ineficientes para las computaciones dispersas, pero, ¿qué son las computaciones dispersas? Básicamente, son cálculos que involucran datos con muchos valores vacíos o ceros. Muchos modelos de IA, como los grandes modelos de lenguaje, incluyendo GPT y Claude, a menudo trabajan con datos dispersos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando conversas con un modelo de lenguaje, solo usa unas pocas palabras en su respuesta de todas las posibles en el idioma inglés. Esto es un ejemplo de datos dispersos, ya que no se está utilizando la mayor parte del vocabulario en su respuesta. Sin embargo, las GPU son muy ineficientes al manejar operaciones dispersas. Están diseñadas para realizar muchos cálculos simultáneamente, y funcionan mejor cuando procesan grandes cantidades de datos de manera uniforme. El problema con los datos dispersos, que contienen muchos ceros, es que muchos cálculos terminan siendo innecesarios porque solo estás multiplicando por cero, pero las redes neuronales aún realizan estos cálculos, lo que desperdicia una enorme cantidad de tiempo y energía. Si lo piensas, así no es como funciona nuestro cerebro ni cómo funciona la vida. La mayoría de nuestras tareas cognitivas involucran datos dispersos. Por ejemplo, cuando buscamos algo en un entorno desordenado, nuestro cerebro suele enfocarse solo en los elementos relevantes mientras ignora la mayoría del estímulo visual. En la resolución de problemas, solo se necesitan algunas piezas clave de información para resolver un problema, a pesar de tener acceso a una gran cantidad de datos. Lo mismo ocurre con el procesamiento sensorial. De hecho, la mayoría del tiempo, nuestro cerebro filtra la mayor parte de los estímulos sensoriales, enfocándose en los estímulos relevantes o en los cambios nuevos en el entorno, de lo contrario, estaríamos completamente abrumados. En contraste, las GPUs actuales procesan todo en el modelo de IA, lo que potencialmente desperdicia mucho tiempo y energía realizando cálculos innecesarios. Esto puede ser un problema si necesitas procesar datos rápidamente y en tiempo real, como en robots autónomos o coches autoconducidos. En términos simples, aunque las GPUs son excelentes para procesar grandes cantidades de datos a la vez, quizás no sean la mejor opción para aplicaciones que necesitan actuar de manera rápida y en tiempo real. Este es un desafío en el que los científicos informáticos están trabajando actualmente. De hecho, se está investigando activamente en nuevos diseños que se asemejen más al funcionamiento del cerebro humano. Si llevas tiempo en el canal, sabrás de lo que estamos hablando. Si llevas poco, te dejaré un enlace en la descripción sobre el funcionamiento de las redes neuronales líquidas. En el cerebro humano, cuando las neuronas reciben un impulso eléctrico, no lo transmiten inmediatamente al siguiente conjunto de neuronas. En su lugar, estos impulsos eléctricos deben acumularse con el tiempo hasta alcanzar un cierto umbral. Una vez que se supera este umbral, la neurona dispara un impulso hacia el siguiente conjunto de neuronas y luego se reinicia a su estado de reposo. Esto se llama el potencial de acción de la neurona. Sin embargo, así no es como funcionan las redes neuronales artificiales actuales. Una vez que un nodo en una red neuronal artificial recibe una entrada, los datos se transmiten inmediatamente a la siguiente capa de nodos, pero no utiliza el mecanismo de potencial de acción del cerebro humano. En este tipo de red neuronal, cuando recibe una entrada, todas las neuronas se activan y luego transmiten la señal a la siguiente capa, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de salida. Todos los nodos se encienden, y además, solo puede procesar una entrada a la vez, lo cual no es eficiente y es mucho menos paralelo en comparación con lo que el cerebro humano puede hacer. Por eso, se está desarrollando un nuevo tipo de red neuronal. Se han desarrollado las redes neuronales de picos, Spiking Neural Networks, diseñadas para incluir el mecanismo de potencial de acción. En cada neurona de estas redes, es necesario recibir suficiente entrada para alcanzar un cierto umbral antes de que la neurona se pueda activar, y dispare hacia el siguiente conjunto de neuronas. Si deseas aprender más sobre las redes neuronales de picos, también podrás aprenderlo en el enlace de la descripción. La razón por la que menciono las redes neuronales de picos es porque algunos chips neuromórficos están diseñados específicamente para ellas. Estos chips codifican y transmiten información como picos o ráfagas de actividad, lo que permite un mayor paralelismo y una mejor eficiencia. Como puedes ver, no todos los nodos de la red neuronal se activan, de hecho, la mayoría permanece apagada hasta que recibe una entrada. Prometo que entraremos en el tema principal de nuestro vídeo sobre los chips neuromórficos en un momento, pero primero quiero destacar algunas limitaciones más del hardware y la IA actuales. Quiero enfatizar estas limitaciones porque todo esto se relaciona con la necesidad de un cambio fundamental en la computación y porque los chips neuromórficos son una opción tan atractiva.
Aquí hay otra limitación: estamos acercándonos a un límite físico con los chips actuales. Los chips actuales están hechos de transistores, muchos transistores. Estos son básicamente pequeños interruptores que controlan el flujo de electricidad y son los bloques de construcción de un chip de computadora. Cuanto más pequeños sean estos transistores, más podremos ajustar en un chip, lo que significa que el chip puede volverse más rápido y potente. Sin embargo, estamos llegando a un punto en el que no podemos hacer estos transistores más pequeños. El tamaño actual es de alrededor de 2 nanómetros, y eso es realmente pequeño. Un nanómetro es una milmillonésima de metro. Este es un problema porque, hasta ahora, hemos mejorado los chips de computadora haciendo los transistores cada vez más pequeños y aumentando su cantidad en el chip. Pero en este momento, hemos casi alcanzado el límite de tamaño, no podemos hacerlo más pequeño que esto. Por lo tanto, necesitaremos encontrar otra forma de mejorar el rendimiento de los chips. Volviendo a nuestro objetivo actual de crear inteligencia diseñando algo similar al cerebro, aquí está el estado actual de la IA. Tenemos esta red neuronal que, sí, se asemeja a cómo funciona el cerebro, ya que el cerebro es simplemente una red de neuronas. Sin embargo, esta red neuronal artificial actualmente existe en código, se ve algo así. Aquí puedes ver que tenemos una red neuronal con una capa de 100 nodos, seguida de otra capa con 100 nodos, otra capa más y, finalmente, una capa que tiene 10 nodos. Esta red neuronal vive en código Python, y para ejecutar esta red neuronal y hacer que procese información, necesitamos utilizar estos chips de silicio, en otras palabras, una gran cantidad de GPU y CPU en enormes centros de datos. Esto es muy demandante en términos de energía, produce una gran cantidad de carbono y calor, y es muy ineficiente en comparación con el cerebro humano. El cerebro es simplemente una masa que puede hacer todo esto. La red neuronal, la computación y la memoria están todas integradas dentro de esta única masa. Entonces, ¿por qué no diseñamos algo que se asemeje más a esto? Esto finalmente nos lleva a los chips neuromórficos. Los chips neuromórficos están diseñados para imitar la estructura y la función del cerebro humano de manera aún más profunda. Los chips neuromórficos están diseñados para el futuro. Aquí hay una explicación simple de su estructura física. Un chip neuromórfico contiene una gran cantidad de pequeños componentes eléctricos que actúan como neuronas en el cerebro. Estos chips, que podemos llamar neuronas artificiales, pueden procesar y almacenar información, a diferencia de los chips de computadora actuales, que tienen partes separadas para el procesamiento y la memoria. Como mencioné antes, los chips neuromórficos combinan el procesamiento de datos y el almacenamiento en la misma ubicación física, específicamente dentro de cada una de estas neuronas artificiales. Cada neurona puede tanto procesar como almacenar información. Estas neuronas artificiales están interconectadas mediante vías electrónicas, lo cual es similar a la sinapsis en el cerebro, que conectan neuronas y transmiten información entre ellas. En los chips neuromórficos, esas conexiones también permiten que los datos fluyan entre las neuronas artificiales. A medida que el cerebro aprende o olvida cosas, las sinapsis pueden cambiar su fortaleza con el tiempo. De manera similar, en los chips neuromórficos, la fuerza de las conexiones entre las neuronas artificiales también puede ajustarse con el tiempo. Además, debido a este diseño paralelo, muchas neuronas pueden operar simultáneamente y procesar diferentes piezas de información al mismo tiempo. Esta estructura paralela es muy similar a cómo funciona el cerebro humano, lo que permite una mayor eficiencia y capacidad de procesamiento en comparación con los chips tradicionales. Y debido a que estamos pasando de tener la red neuronal en código a una estructura física real, esto puede reducir significativamente el consumo de energía en comparación con el hardware de computación actual. Si utilizamos los materiales adecuados con las propiedades naturales correctas, los chips neuromórficos pueden ser mucho más eficientes energéticamente para tareas de IA en comparación con las GPUs actuales. Algunos de los materiales que podrían utilizarse en estos chips incluyen los dicalcogenuros de metales de transición, que son materiales ultradelgados de solo unos pocos átomos de grosor y pueden usarse para crear pequeños interruptores que consumen muy poca energía. Imagina estos transistores como interruptores de luz súper eficientes que apenas usan energía cuando están apagados, lo que permite procesar información con un gasto mínimo de energía. Otro candidato serían los materiales cuánticos, que son materiales especiales con propiedades únicas a nivel atómico. Pueden mostrar cambios de comportamiento repentinos, como pasar de ser un aislante a ser un conductor, lo cual es útil para imitar cómo se activan las neuronas. Imagina un material que puede cambiar rápidamente de ser un aislante,
como el caucho, a un conductor, como el metal. Si es un conductor, permite que la energía pase a través; si es un aislante, no permite el paso de la energía. Esta propiedad es perfecta para imitar la manera en que las neuronas se activan en el cerebro, lo que permite que el chip procese información de manera muy eficiente. De manera similar a los materiales cuánticos, otro candidato para los chips neuromórficos son los materiales correlacionados, como el dióxido de vanadio, que también puede cambiar fácilmente entre los estados de aislante y conductor. Nuevamente, esta propiedad es muy útil para imitar la activación de las neuronas. Es importante destacar que los chips neuromórficos todavía están en desarrollo, y no hay un consenso sobre los mejores materiales para usar o la configuración óptima para estos chips. Existen muchos otros materiales que se están estudiando y que podrían ser adecuados para los chips neuromórficos, como el óxido de hafnio y el titanato de circonato de plomo, que podrían utilizarse para el almacenamiento de memoria. Además, están los materiales de cambio de fase, que funcionan como materiales que pueden congelarse y derretirse rápidamente para almacenar información. Esto es particularmente útil para crear sinapsis o conexiones entre las neuronas que pueden cambiar su fuerza, lo que es similar a cómo ocurre el aprendizaje en el cerebro humano. Y quizás el material más estudiado para los chips neuromórficos son los memristores. Imagina estos como pequeños interruptores que tienen memoria. Como su nombre sugiere, los memristores combinan las funciones de memoria y resistencia en un solo componente. Normalmente, están hechos de una capa delgada de óxido metálico, como el óxido de titanio, que se encuentra entre dos piezas de metal. Cuando se aplica electricidad, pequeñas partículas en la capa intermedia se mueven, lo que cambia la resistencia, es decir, cómo fluye la electricidad a través de esta capa. Este cambio persiste incluso después de apagar la energía. Piensa en ello como un regulador de luz que recuerda su configuración incluso después de desenchufarlo. En términos de chips neuromórficos, los memristores pueden actuar como las conexiones o sinapsis entre las neuronas artificiales. Estos pueden volverse más fuertes o más débiles, tal como el cerebro aprende y olvida cosas. Además, gracias a su capacidad de memoria, pueden almacenar y procesar información en el mismo lugar, tal como lo hace nuestro cerebro. Esto los hace mucho más eficientes energéticamente en comparación con las GPUs actuales. A diferencia de la memoria informática tradicional, los memristores conservan su información incluso cuando se apaga la energía, lo que los hace muy adecuados para los chips neuromórficos. Sin embargo, como mencioné antes, aún estamos en las primeras etapas de diseño y desarrollo de estos chips. No hay consenso aún sobre cuál es el mejor diseño o los mejores materiales para usar en los chips neuromórficos. Sin embargo, existen algunos chips neuromórficos bien conocidos en los que se ha estado trabajando. Quizás el más famoso y antiguo es el TrueNord de IBM. Este chip es uno de los primeros esfuerzos en la computación neuromórfica, diseñado para ser altamente eficiente en términos de energía y capaz de realizar cálculos complejos con una fracción del consumo de energía de los chips convencionales. El chip TrueNord está compuesto por 4096 pequeñas unidades llamadas núcleos neurosinápticos. Puedes imaginar estos núcleos como pequeños cerebros, y estos 4096 núcleos están organizados en una cuadrícula de 64 por 64, similar a un gran tablero de ajedrez. Cada núcleo contiene 256 neuronas artificiales, y están interconectados con más de 65.000 conexiones, lo que permite un procesamiento de datos altamente eficiente y paralelo. Los núcleos del chip TrueNord pueden comunicarse entre sí a través de una red especial, lo que permite que las neuronas de un núcleo envíen información a las neuronas de otros núcleos. Cada núcleo tiene su propia memoria que almacena información sobre las neuronas, integrando el procesamiento y el almacenamiento de datos en el mismo lugar, de manera similar a cómo funciona nuestro cerebro. La información fluye a través del chip en forma de pulsos neuronales, similares a las señales eléctricas en nuestro cerebro, lo que lo hace perfecto para las redes neuronales de picos. A diferencia de los chips de computadora convencionales, TrueNord no tiene un reloj central que controle todo, sino que opera más como el cerebro, con diferentes partes trabajando de forma independiente. Esto le da una mayor capacidad de paralelismo, lo que lo hace extremadamente eficiente en términos de energía y capaz de procesar información en paralelo, como lo hace nuestro cerebro. Esta es solo la arquitectura de un chip, pero múltiples chips TrueNord pueden conectarse entre sí para crear sistemas aún más grandes, lo que hace que sea escalable. Otro chip neuromórfico conocido es el Loihi de Intel. Aquí tienes un desglose sencillo de su estructura. Primero, cuenta con 128 núcleos neuronales,
que son las partes principales del chip que actúan como pequeños cerebros. Cada núcleo puede procesar información de manera independiente y está optimizado para tareas como la IA. Además, contiene procesadores integrados que ayudan a gestionar los núcleos neuronales y manejar tareas como la entrada y salida de datos. Dado que tiene tantos núcleos neuronales que pueden operar por separado, diferentes partes del chip pueden trabajar de manera independiente, sin necesidad de esperar un reloj central, de forma similar a cómo las neuronas en el cerebro se comunican. El chip Loihi de Intel también utiliza redes neuronales de picos, como hemos mencionado antes. Es decir, las neuronas en el chip envían información a través de picos eléctricos, de manera similar a cómo las neuronas en el cerebro humano envían señales. Esto ayuda a procesar información de manera eficiente y en tiempo real. Al igual que el Truenord de IBM, el Loihi también puede escalar fácilmente. Los chips Loihi pueden conectarse entre sí para crear sistemas más grandes y potentes, lo cual es útil para construir redes más complejas que puedan manejar tareas más amplias. Además, dado que la red neuronal ahora es una estructura física y utiliza señales de picos, el chip está diseñado para ser muy eficiente en términos de energía, usando mucho menos poder que los procesadores tradicionales de computadoras. Esto lo hace ideal para aplicaciones que necesitan procesar datos rápidamente sin consumir mucha energía. En resumen, el chip Loihi es como un mini cerebro con 128 núcleos neuronales que trabajan juntos de manera asíncrona para procesar información. Está diseñado para ser programable, escalable y energéticamente eficiente. Otro chip neuromórfico bien conocido es el Spine, que significa arquitectura de red neuronal de picos. Su arquitectura consiste en varios chips Spine, por lo que un chip se ve así, y aquí puedes ver 48 de estos chips en una placa. Nuevamente, cada chip es como un mini cerebro con múltiples procesadores trabajando juntos. Estos procesadores hacen el trabajo real, similar a cómo las neuronas en el cerebro procesan información. Cada procesador tiene su propia memoria pequeña y rápida para datos, pero también hay una memoria compartida más grande en cada chip para almacenar bloques más grandes de información. Además, cada chip tiene un enrutador que envía mensajes entre procesadores y a otros chips, funcionando como un controlador de tráfico para la información. Hablando de otros chips, como puedes ver aquí, cada chip puede conectarse a chips cercanos, lo que les permite comunicarse, similar a cómo diferentes partes de tu cerebro están conectadas. Puedes conectar múltiples chips Spine como bloques de construcción, lo que permite varias configuraciones del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos una placa con 4 chips, otra con 48 chips, y la más grande tiene más de 1 millón de procesadores. Al igual que otros chips neuromórficos, el Spine es ideal para procesar diferentes fragmentos de información en paralelo, ya que cada procesador puede funcionar de manera independiente. Esto permite un paralelismo mucho mayor en comparación con los métodos de cómputo actuales. Además, está optimizado para redes neuronales de picos, lo que significa que la información fluye en picos discretos basados en eventos, imitando el funcionamiento del cerebro. Gracias a esto, es mucho más eficiente que las GPU actuales usadas para inteligencia artificial. Otro chip neuromórfico es el Akida de Brain Chip, diseñado también para redes neuronales de picos, lo que lo hace mucho más eficiente en cuanto al consumo de energía y excelente para el procesamiento en tiempo real. En lugar de trabajar constantemente, solo procesa información cuando recibe nuevos datos, similar a cómo nuestro cerebro solo reacciona ante nuevos sonidos o imágenes, lo que lo hace muy eficiente energéticamente. El chip Akida puede tener hasta 256 nodos que trabajan en conjunto. Cada nodo actúa como un mini cerebro, capaz de procesar datos de manera independiente, pero también puede compartir información con otros nodos mediante una red en malla. Akida puede aprender y adaptarse sin necesidad de conectarse a Internet, lo que significa que se vuelve más inteligente con el tiempo simplemente aprendiendo de nuevos datos directamente en el chip. En otras palabras, la configuración del chip, como la fuerza de sus conexiones o pesos, puede cambiar físicamente en este mismo chip. Akida también es escalable, lo que significa que puedes conectar múltiples chips Akida para manejar tareas más grandes. Está diseñado para la inteligencia artificial en el borde, HAI, lo que permite su uso en dispositivos que operan de manera independiente de Internet, como cámaras, drones y robots. Esto mejora la privacidad y reduce la necesidad de conexiones constantes a Internet. Es importante señalar que el campo de la computación neuromórfica aún es muy nuevo, y las personas siguen tratando de determinar cuál es el mejor diseño, configuración o los mejores materiales a utilizar. Varias otras empresas que vale la pena mencionar incluyen Apraphecy,
que desarrolla sensores y sistemas de visión neuromórfica. Sus cámaras basadas en eventos imitan el ojo humano y el sistema de procesamiento visual, lo que permite procesar datos visuales en drones, cámaras y robots de manera mucho más eficiente en energía y más rápida en comparación con los métodos tradicionales. Otra empresa notable es Insense, que está desarrollando un procesador neuromórfico de ultra bajo consumo para dispositivos Edge. Estos chips están diseñados para aplicaciones de sensores en áreas como el Internet de las Cosas, IoT, dispositivos portátiles y hogares inteligentes, y están concebidos para operar sin necesidad de Internet o conexión a la nube. Innatera es otra empresa que trabaja en procesadores neuromórficos. Sus chips están diseñados para el procesamiento de datos de sensores y para inteligencia artificial, y tienen como objetivo utilizarlos en dispositivos portátiles con batería, como relojes inteligentes y teléfonos inteligentes. Al igual que otros, su chip se basa en redes neuronales que disparan picos, las cuales son eventuales y mucho más eficientes que las redes neuronales actuales. Otra empresa que quizás hayas oído mencionar es Rain AI, respaldada por Sam Altman, CEO de OpenAI. Rain está desarrollando chips neuromórficos que combinan procesamiento y memoria en una única arquitectura, con el objetivo de reducir significativamente el consumo de energía para las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Y quizás la más interesante de todas es Cognifiber, que está adoptando un enfoque único al desarrollar procesadores neuromórficos completamente ópticos o fotónicos. Esto significa que están intentando usar la luz para la computación, lo que podría aumentar la velocidad y la eficiencia energética de manera significativa. Como bien sabes, la luz viaja muy rápido, por lo que si utilizas luz para alimentar un chip neuromórfico, será increíblemente rápido. Va a ser increíblemente rápido y va a revolucionar el mundo en muchos aspectos, ¿no crees? Este vídeo está lleno de información, donde traté de brindar la mayor cantidad de contexto posible y explicar las limitaciones de los sistemas de computación actuales antes de adentrarnos en los chips neuromórficos. Espero que esto te dé una idea de por qué necesitamos estos chips, qué hacen realmente y por qué podrían ser el futuro de la computación en IA. Déjame saber qué piensas. ¿Crees que los chips neuromórficos son legítimos? ¿Crees que eventualmente reemplazarán las GPUs actuales y impulsarán la próxima generación de IA? ¿Qué piensas sobre las redes neuronales de picos? ¿Crees que este es el camino a seguir y que eventualmente reemplazará las redes neuronales actuales? Y la pregunta del millón, ¿crees que llegaremos a la AGI con los chips neuromórficos? Déjame tus pensamientos en los comentarios abajo. Mejor mira este vídeo del nuevo O1, preview, donde analizamos e investigamos con diferentes casos. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, quiero darte las gracias. Déjame saber lo que piensas en los comentarios, dale like, suscríbete y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos, no te cuesta nada y nos ayudas un montón. Esto es IA Avanzada y nos vemos en el siguiente.